antes a los dos, decía yo, esta suerte de príncipes franceses que tiene el Elíseo, que llegas sin delinquir y te vas dando lecciones de moral y habiendo hecho algunas tremendas. Sarkozy condenado por Sarkozy condenado a 3 años y medio, pero antes que él, Jacques Chirac condenado por malversación. Decía fuera de cámara Miguel Ángel, bueno, y Hollande tuvo lo suyo. Y ahora está Sarkozy, o sea, ahora está Emmanuel Macron tratando de dar lecciones también con este asunto de las pensiones. Todavía no se habla de su vida privada, pero por empezar por ahí, ¿creéis que puede acabar pasando algo? No, vamos a ver, vamos por partes. Efectivamente, los presidentes franceses son príncipes. Y así todo el mundo lo reconoce. Es decir, Francia es una potencia nuclear, una potencia militar a nivel planetario, y si os dais cuenta es realmente el único país cuya influencia en sus colonias todavía es cierta. El reino, por así llamarlo, el reino inglés, llamémosle como le queramos, ¿no? Pues ha dejado, es decir, la Commonwealth simplemente es un tratado de amigos, cada uno hace lo que tiene más influencia las colonias sobre Reino Unido, si hubiera Estados Unidos. Mientras que realmente los franceses en la franja en África tienen una verdadera influencia. Tienen un ejército muy importante y el residente del Elíseo es alguien con muchísimo peso. Otra cosa es que en Francia es Europa y en algunos países, no en otros, a los que meten la mano en la caja o hacen cosas raras se les juzga. Eso no ocurre en todos los sitios, ¿sí? No. Eso es verdad. Y no me voy a meter tampoco en el asunto español, que hoy en particular viene cargadito también con alguna noticia. Luego si quiere lo comentamos. Fernando, Francia, Macron, las figuras francesas, por ir por ahí antes de meternos exactamente en materia con Macron, las pensiones, hacia dónde vamos y qué puede hacer de verdad el presidente del Elíseo. Bueno, yo creo que al final Francia es muy representativa de un proceso que se está dando en Europa, con matices de unos países y otros, pero es la decadencia de Europa. Es decir, decadencia que no empieza ni con Macron, ni empieza ahora, ni siquiera en la en la Segunda Guerra Mundial, al menos desde la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, como sabes, es una guerra imperialista entre imperios coloniales, básicamente, simplificándolo mucho. Es decir, en la Segunda Guerra Mundial destroza lo que queda ya de Europa, los imperios coloniales ya no se pueden sostener, de ahí las guerras coloniales, por ejemplo la francesa, la guerra en Argelia, la guerra en la Indochina francesa, etcétera. Y a partir de ahí, el diseño que se hace de Europa lo hacen los norteamericanos y los británicos. Los franceses los ponen ahí como diciendo, bueno, para que no sea todo tan anglo, les ponemos estos que en 45 o 46 días, los alemanes entraron en París, ¿no? Pero que no hicieron nada, vamos. Me los pongo aquí, tal, el famoso mito de la resistencia francesa es un mito. Luego lo que se ha venido comprobando con el tiempo, y han tenido que reconocer los franceses muy a su pesar, es que la Francia que hubo fue más que resistencia, fue colaboracionista con el régimen nazi. No solo el régimen de Vichy, sino la Francia ocupada, es colaboracionista. Y en los juicios a Papin en su momento ya se demostró cómo iba la cosa. Pero bueno, a partir de ahí es que Francia va en picado. Quiero decir, Francia se cree que todavía que está en la época gloriosa del siglo XVIII, pues eso, XVII, el Rey Sol, el siglo XVIII, pero Francia, o de los imperios coloniales, pero Francia ya es irrelevante. Tiene un portaaviones, el Charles de Gaulle, que cuando tuvieron que ir a bombardear Libia, cuando se cargaron a Gaddafi, de manera absolutamente ilegal, al mes tuvieron que retirarlo porque necesitaba mantenimiento. Esta es la Francia real. Es decir, es una Francia que, si la comparas, por ejemplo, con otros países, sí que tiene teniendo cosas, tiene teniendo multinacionales, se las lleva a China, a 60 empresas y tal, pero... Yo fíjate, yo ahí tengo que discrepar. Sí. En Francia hay algo que tiene mucho valor y por el cual se mide a los directivos, que aquí no le damos ninguna importancia, que es por el número de patentes. Es decir, el I+D, la empresa francesa, es algo extremadamente relevante. Aquí eso no, a nadie, ninguna empresa le van a decir te pago parte del bonus porque hayas tenido tantas patentes o no. Sin más, Air Liquide, la compañía de gases industriales y medicinales, patenta ella sola más que todas las patentes que se hacen en España. Tiene una industria militar muy potente, tan potente como que independientemente de participar en los Airbus,
tienen unos aviones de caza particulares. Y cierto es que tienen un portaaviones, pero es que nosotros no tenemos ninguno. Lo que tenemos es una cosa que se llama portaaeronaves, que yo todavía no he sido capaz de entender qué significa realmente, pero vamos, fundamentalmente es que los cazas de verdad no caben, no pueden despegar. Bueno, yéndonos a la figura de Macron, ha obtenido el visto bueno del Tribunal Constitucional, bueno, del Consejo Constitucional que se llama allí, para sacar adelante la reforma de pensiones. Lo está haciendo contra todo y contra todos. Yo os mencionaba a Chirac, os mencionaba a Sarkozy o a Hollande, porque fueron 3 presidentes que intentaron reformar el sistema de pensiones y que los 3, en este enfrentamiento que ahora vemos con Emmanuel Macron, se echaron para atrás. Es decir, dentro de todo esto, al final, el peso, la presión que había, les hizo recular. Bien es cierto que creo que salvo Hollande, los demás querían repetir. Hollande no, creo que no podía, pero los demás querían repetir. Pero ahora le ocurre a Macron que tampoco puede, pero parece que le esté dando igual. El Consejo Constitucional, para el que no esté al cabo de la cuestión, le han presentado 2 cuestiones que tienen que ver con el carácter constitucional en la forma de hacer la reforma de Emmanuel Macron. No entra en si puede llevar a cabo la medida o no, la medida la ve adecuada, y la forma, aunque critica efectivamente el modo de hacerlo, porque se está saltando directamente toda la institución parlamentaria de Francia, lo cierto es que dice que es legal. Y como el segundo referéndum, que todavía no se ha pronunciado sobre esa cuestión, pero ese segundo referéndum que se quiere hacer y que han metido al Consejo Constitucional va en la misma línea que el primero, se da por hecho que lo tumbará también el Constitucional y que le dará la razón a Macron. Es decir, que va a elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años. 2 preguntas al respecto. Uno, ¿tan grave es este asunto como para que la calle esté como está, que se esté hablando de un 70%, más de un 70% de los franceses en contra de la medida, que están quemando sitios, asaltaron la central de Louis Vuitton también en París el viernes, en fin, se están dando unas circunstancias? Y 2, ¿tan importantes para Macron? Vamos a ver, por partes. Yo si me tocase definir a Macron por lo que ha hecho ahora, le diría que por lo menos se aproxima mucho a la definición de estadista. Un estadista al final es aquel que toma decisiones que considera que son buenas para el Estado en contra de su beneficio privado o de su partido político. Macron es cierto que acaba su mandato en nuestra segunda legislatura y que no tenemos ni idea si se querrá presentar o qué narices querrá hacer en el futuro. Pero en cualquier caso, los sistemas de pensiones que hay hoy en día en Europa son insostenibles. Precisamente en España nuestro presidente ha hecho justamente lo contrario de lo que necesitábamos. Cuidado, que lo decía su ministro de Seguridad Social cuando era presidente de la AIREF. Bueno, es decir, claro, sí. Entonces, aquí se ha hecho, ¿por qué? Pues porque obviamente te vas a enfrentar con la calle. Te vas a enfrentar con la calle. Lo que pasa es que el sistema es insostenible y el que alguien esté dispuesto a jugarse su rédito político y si no todo, parte de su legado, por lo menos hay que darle un voto de confianza. ¿Qué es lo que ha hecho Macron? Macron literalmente ha dicho esto es necesario y yo me inmolo, porque lo que ha hecho. Sí, Fernando. No, a ver, yo creo que Macron, y lo he dicho ya muchas veces, es decir, Macron pertenece a esa élite europea pro-anglosajona, es decir, y no olvidemos que Macron estuvo en la banca Rothschild, es decir, con lo cual ya sabemos por quién manda en Macron, no mandan los franceses. Macron es un candidato que se construyó en su momento prefabricado, deprisa y corriendo, no, es verdad, es decir, para hacer frente al desastre. Los políticos, Fernando. Pero para hacer frente al desastre de Hollande. De hecho, Hollande no se presentó porque si se hubiera presentado otra vez, hubiera sacado un 3%. Es decir, de hecho, hubo que crear ese candidato que era Macron, se le cogió, y que no olvidemos, estaba en el Partido Socialista antes, fue ministro del Partido Socialista. Y bueno, para evitar que la ultraderecha ganara, como se ha hecho otra vez. Como se sabe que hay una gran parte de Francia, la mayoritaria, que va a oponerse al candidato de la ultraderecha, cualquiera que pongas, a cualquier político que pongas, va a ganar. Si en la segunda vuelta se tiene que enfrentar, en este caso, con Marine Le Pen, pero con la ultraderecha. Cualquiera, más tonto. Pero no era así. Es decir, Macron se presenta como independiente
con todas las de perder. Quien iban a ganar eran los republicanos. El problema es que al candidato republicano se le destapa que tenía contratada a su mujer y después se destapa que tenía contratado, creo que era a su hija o a su hijo, no lo recuerdo exactamente, y le obligan a dimitir. Bueno, no dimite porque ya no era posible, porque el tinglado... Pero convócale. Pero la cuestión es que el candidato republicano desaparece de la película. Obviamente los socialistas, después de lo de Hollande, ni hablar, y entonces emerge alguien que ya se había dicho que se presentaba, y se presentaba para perder, que era Macron, un candidato independiente, centrista y tal, y se lleva el voto de los republicanos. Los republicanos, que todo el mundo lo entienda, son la derecha española. Es decir, el partido, lo que sería el PP aquí, ¿no? Entonces, Macron emerge de eso, de un escándalo de su candidato. Pero es que por eso pregunto yo si no estáis esperando que a Macron le aparezca algo, porque son todos los distintos candidatos, todos los expresidentes, con condenas, incluso aunque no tuvieran que cumplir. Pero hablamos incluso de ministros. Yo quiero recordar que la hoy presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, fue condenada en el caso Tapie por malversación. Bueno, no por malversación, sino por negligencia en la malversación de esos fondos. Efectivamente. Sí, se le consideró negligente en la vigilancia mientras se malversaban fondos estatales. Y también perteneciendo a estos gobiernos, al de Sarkozy concretamente. Entonces yo no sé si la sensación es un poco de repente... Da la sensación, por eso os hablaba yo de los príncipes de Francia, de que Macron, salvo que le empiecen a aparecer manchas, de momento sí está cumpliendo ese estándar. Todavía le queda... Sí. Le queda no le van a aparecer cuando esté en el gobierno, le van a aparecer después. Es decir, este hombre, en primer lugar, tiene una facultad, una ventaja. Obviamente su pasado en la banca de inversión le hizo multimillonario. Este participó en unas ampliaciones y unas ventas de Nestlé que le hicieron multimillonario. Luego no se le conocen líos de faldas, porque aquí todos somos muy liberales hasta que hablamos de los demás, en cuyo caso nos convertimos en eunucos. O sea, vamos, parecemos que vivimos en Iri y estamos con lo del gorro. El Iri es el pueblo donde viven los, que no me sé el nombre, de los americanos, esto de Pensilvania. Los Amis. Los Amis, efectivamente. Entonces, aparentemente no se le conocen, insisto, o sea, pero es que me daría exactamente igual que tuviese algún tipo de lío de... No se pone alzas tampoco, como se ponía Sarkozy, que ya suena a ridículo, pero en cualquier caso, te pones a ver quiénes son los líderes ahora mismo que están en Europa, y es que no hay por dónde coger uno. El de España mejor no hablamos. En Italia acaba de llegar Meloni, que bueno, lo primero que tiene que hacer es desdecirse de todas las barbaridades que ha dicho en campaña, porque no las va a poder no está haciendo ninguna. O sea, claro, pues no puede cumplir. Como presidenta no está mal, porque de lo que dijo no está haciendo nada. No lo puede cumplir. Si nos vamos para allá, a lo que es la Europa del Este, Ucrania, por sin hablar, subimos hacia Polonia, otros 3/4 de lo mismo. Nos encontramos en Alemania, que sería su báscula, ¿no? Su contrapeso. El que está es un mediocre. Bueno, gobernaba con ayuda de los verdes. Y en Inglaterra no hablemos de más. Y metido con el ex-cum en casos de fraude bancario. Entonces, no, porque fue ministro de Finanzas. Y cuando Merkel era gobernador también... Entonces, pero eso no será que lo que hace es que como tiene un mar de mediocridad absoluta, con que destaque un poquito ya sobra. Bueno. Es decir, es un mediocre un poquito menos. Perdona, Biden, al que yo si hubiese sido americano lo hubiera votado. Yo no, porque está senil, pero bueno. Bueno, pero es que el candidato era peor, el contrario era peor, que era Trump. Entonces, bueno, eso es discutible. Bueno, o sea, es discutible. Yo opino que Trump era lo peor que nos podía pasar. Bueno, yo no. Fíjate dónde nos encontramos. O sea, que ahora mismo los líderes, por eso sí, el presidente chino tiene o ha sido capaz de conseguir tantísimo poder. Trump le abrió las puertas y el tío las ocupó a toda velocidad. Recuerdo cuando llegó, sí, la comitiva que traía. En ese momento mi oficina estaba en la plaza de Gregorio Marañón y mi parking era el Hotel Miguel Ángel. Y al lado está el Intercontinental. Estaban invadidos. O sea, venían a colonizar algo que les había dejado con la puerta abierta Trump. Bueno. Entonces,
es que no hay grandes líderes, no vemos a Reagan, no vemos a Thatcher, no vemos a Clinton, no vemos a Blair, no vemos a otros líderes que siempre que tuvieron lo suyo. Bueno. Tenían más carisma, pero tenían lo suyo. Me vais a perdonar los dos. Está ahora sí Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEU, al otro lado de la pantalla. Luis, muy buenas noches. Hola, buenas tardes, José. ¿Qué tal? Bueno, estamos hablando de Francia, hablamos de Macron, hablamos de esa reforma de pensiones y yo quiero hablar también de las huelgas y voy a dejar que, si te parece, pronúnciate, Tierra Moragón, y os pregunto ya directamente por estas pensiones, por dónde va la reforma y por el problema energético que se le viene con esto de las pensiones y las huelgas que ha tenido a Francia, que esa es otra. Sí, bueno, yo estaba escuchando lo que estabais diciendo. Al final, bueno, pues todos los presidentes franceses, hasta Macron, han tenido sus cosas. La verdad es que todos han tenido líos de faldas. Aquí Macron también es una rara avis, ¿no? Porque al final, bueno, una rara avis está casado con su antigua profesora, pero bueno, estos son temas de corazón, pero no ha tenido ningún escándalo a día de hoy, con lo cual en esa parte es más sólida. Más allá de todo eso, bueno, Macron está empezando su segundo mandato. El sistema de la reforma de pensiones en Francia es la gran asignatura pendiente que todos los presidentes franceses, desde Jacques Chirac, por no irnos a François Mitterrand, han tenido, porque bueno, tienen una edad de jubilación que es de las más bajas de Europa, hubo una serie de regímenes especiales muy particulares. Bueno, al final esto es insostenible en el medio, por no decir en el corto plazo, y al final es que es el gran deber de cualquier presidente francés que quiera dejar un legado, entre comillas, permanente y hacer algo por su país, con lo cual en ese sentido Macron está obligado a hacer lo que está haciendo. Respecto al modo, bueno, pues al final en Francia tenemos estas dos vías, ¿no? La vía parlamentaria y la vía de emergencia, por así decirlo, que es la que ha utilizado Macron. Claro, al final el Parlamento está sometido a las presiones del pueblo, ¿no? Un poco utilizando el lenguaje de Tocqueville, ¿no? Pero es que al final es algo necesario. Macron es consciente de que está en su primer año de mandato, con lo cual todavía le quedan 4 para intentar remontar todo este, iba a decir descrédito, pero quizá no sea la palabra adecuada, porque bueno, al final en 4 años en política, pues si un mes es una eternidad, en 4 años pues todavía mucho más, y al final es esta vía la que tiene la Constitución francesa, un mecanismo constitucional. Sí que es verdad que deja de lado la tramitación parlamentaria y por ahí se le puede reprochar que se le haya subido un poco el síndrome del Elíseo a la cabeza, ¿no? Y que se crea un poco el rey sol. Bueno, al final yo creo que no está haciendo sino responder a una necesidad que tiene Francia y está ejerciendo como lo que es el jefe de Estado, el jefe de la República Francesa. Fernando. Sí, a ver, con lo que decíamos antes de los líderes, yo creo que hay, y viene de lejos, es decir, un progresivo deterioro de las capacidades de los líderes. Bill Clinton, un tipo lamentable, y no solo por lo de la Levinsky y tal, que es lo de menos, sino por las declaraciones que hacía. No olvidemos que no se le acusaba por lo de la Levinsky, se le acusaba por mentir, que es otra cosa. Es decir, luego vamos cogiendo Merkel, que estaba muy en su, pues eso, como la gran líder europea y tal, y luego ya hemos visto con lo de sus confesiones con los acuerdos de Minsk, es decir, una señora sin palabra. Bueno, es decir, estos líderes cada vez han sido peores. Bueno, a Merkel no le ha salido corrupción. Hombre, no le ha salido corrupción, sí ministros corruptos, es decir, pero vamos, Merkel está sobrevalorada a mi juicio. Ya digo, una persona que reconoce que firma acuerdos como garante de esos acuerdos, sabiendo que esos acuerdos no se van a cumplir, está desacreditada completamente. Eso pasa mucho, en política internacional. Pero le pone fin a un conflicto y de alguna manera dices, pero aquí se anuncian 50.000 viviendas que no hay y 40 y tantas mil hoy que no se pueden construir. Y tenemos el gobierno que tenemos y los políticos que tenemos en España, lamentables. Es decir, pero es que el problema es que los políticos no son más que una representación de las sociedades que son. Entonces, bueno, pues son las que son. Me encantaría que fuesen mucho menos mediocres, mucho más razonables, pero bueno, cuando vas por la calle ves que ten cuidado, es que hoy he visto un anuncio, no sé dónde, que ten cuidado al cruzar la calle, porque si vas con el móvil te puede pillar el coche. Bueno, pues ya eso marca un poco el tipo de sociedad que tenemos. Claro, o sea, es más, aquí y en todo el país. Aquí, si me permitís, por romper simplemente una lanza a favor de Merkel, a Merkel es verdad que le salieron ministros corruptos, pero los cesó ipso facto. Incluso a un ministro le pillaron
que el ministro de Defensa, su Gutenberg, que estaba llamado a ser su sucesor, le pillaron que había plagiado en su tesis doctoral, le cesó fulminantemente, cosa que aquí en España no pasa. Aquí el presidente del gobierno se acredita que ha plagiado en la tesis doctoral y sigue incluso manteniendo el título de doctor, cosa que, bueno, pues como profesor universitario a mí me llama la atención. No, y que conste, yo soy de los que pienso que bajo esta premisa de que son las sociedades, Merkel fue muy buena, Clinton fue muy buena, Thatcher, como veis, no distingo. No porque fueran perfectos, sino porque... dirijo, no me voy a la derecha o a la izquierda, es decir, porque al final el que te gobierna bajo unas limitaciones que son las que te permite el contexto. Entonces, creo que ha habido líderes muy buenos. ¿Que ahora no los tenemos? Pues efectivamente, ahora no los tenemos, pero dentro de lo que tenemos, yo creo que Macron es de los que mejor o que más destacan a favor.